Saludos hermanos y hermanas de batalla. Los puños imperiales de Rogal Dorn fueron originalmente la séptima legión de marines espaciales creada por el emperador en Terra durante las guerras de unificación. Un saludo a los primeros en comentar el vídeo de los Orcos del Caos y un saludo a los miembros del canal: Luis Montaño, Tronchaperras Gaming, Tesla, Marcus Edgardo Rodríguez, Manuel Villaverde López, Samuel Uribe Guzmán, Juan Gamer 483, Richard XX, Ronin Ryu 108, Nicolás Velárdez, Adrián Torres y Mr. Perro Bomba. Los puños imperiales son los herederos de las orgullosas tradiciones de su primarca, Rogal Dorn, y su nombre es venerado por innumerables billones en todo el imperio. La historia no registra claramente los detalles del mundo en el que fue arrojado el niño Dorn cuando los primarcas se dispersaron por los rincones de la galaxia. Sin embargo, con este vídeo espero arrojar algo de luz sobre todos esos misterios. La antigua Terra, en el tiempo anterior al ascenso del emperador, estaba desprovista de esperanza y existía en un estado de oscuridad. El emperador, decidido a unir a la humanidad bajo su estandarte, los guió en un camino de luz y progreso científico. Primero usó los guerreros trueno, pero a medida que sus avances en genética se lo permitieron, pudo introducir una nueva clase de soldados superespeciales, los marines espaciales. La séptima legión, que sería conocida más tarde como los puños imperiales, fue uno de estos ejércitos de marines que lucharon por el emperador desde las guerras de unificación en Terra. Mientras que muchas legiones obtuvieron sus reclutas de una fuente en particular, los primeros batallones de la séptima legión se formaron con miembros de diferentes tribus terráneas, por lo que su variedad fue la más amplia de todas las legiones. Se sabe que la filosofía de la séptima legión era consolidar las conquistas hechas en el campo de batalla. Otras legiones no veían más allá de derrotar al enemigo y continuar su avance. Sin embargo, los hijos de Dorn se quedaban hasta quedarse asegurados de que esa victoria en el campo de batalla traería la paz al lugar conquistado. Esta filosofía sustentaba todas las acciones de la séptima legión. En el ataque pagarían cualquier precio con su propia sangre para asegurar la victoria, y una vez que obtuvieran la victoria, comenzarían a consolidar lo que habían tomado. Este patrón se puede ver una y otra vez en la conquista posterior de la antigua Terra. Como muchos sabéis, otro de sus puntos fuertes es la construcción de fortalezas, y ya en las guerras de unificación lo demostraron. En la primera década solar de su existencia, los puños imperiales levantaron 600 ciudadelas sobre las tierras de los conquistados. Se dice que los muertos de la legión yacen todavía en los cimientos de cada fortaleza. Sus cráneos y sangre se mezclan con la piedra y mortero de sus muros. Pero la séptima legión eran más que constructores y castellanos de guerra. En el fondo, eran la expresión más directa del diseño del emperador de unir a la humanidad, por lo que eran salvajes cruzados. Las fortalezas solidificaron la conquista, y la séptima legión buscó la conquista con un hambre dirigida hacia sus enemigos. Fue a partir de estas primeras conquistas que la séptima legión adquirió su nombre. Cuando muchos contemplaron las tierras tomadas por la séptima legión, dijeron que era como si la mano del emperador hubiera descendido y agarrado con un puño inquebrantable esas tierras. La descripción del servicio prestado por la séptima legión debió agradar al emperador, pues él mismo, personalmente, decretó que de ahora en adelante serían conocidos como los puños imperiales, y les otorgó el derecho a llevar los laureles de la victoria como parte de su heráldica. En los primeros años de la Gran Cruzada, el emperador avanzaba a pasos agigantados llevando como guardaespaldas personales a los puños imperiales, y esto nos lleva al momento en que Rogal Dorn fue descubierto en el mundo helado de Ingwit. Ingwit es y era un mundo letal y muy frío,
Su estrella es vieja y marchita, y para empeorar la situación, la oscuridad perpetua empapa un lado del planeta, mientras que la luz del sol intenta calentar al otro lado sin ningún resultado. Los humanos de Inwit, aunque son bárbaros, son muy inteligentes y aprenden desde jóvenes a sobrevivir, sobre todo gracias a su ingenio. El mundo que los engendra les enseña a nunca ceder y que el precio de la debilidad es la muerte para ellos y el resto de su familia. Hace muchísimo tiempo, antes de la llegada del emperador en Terra, la gente de Inwit comenzó a crear su propio reino en las estrellas. En cada mundo que tomaron, asimilaron, realinearon y reforzaron sus conquistas. Con cada una de estas conquistas, su cultura y aprendizaje crecieron, pero Inwit permaneció sin cambios, incluso cuando se convirtió en el centro de un imperio estelar. Las colmenas de hielo y las disputas de clanes permanecieron, y mientras su mundo engendraba naves estelares y rodeaba su órbita con estaciones de armas, sus gobernantes mantuvieron las viejas costumbres, las formas que habían creado su fuerza, los señores de la guerra y las matriarcas que comandaban ejércitos. Fue como parte de este floreciente imperio que Rogal Dorn creció hasta la edad adulta y luego gobernó sus dominios como emperador del cúmulo de Inwit. Gran parte de sus primeros años siguen siendo desconocidos, o al menos se sabe muy poco de ellos. Lo que sí que sabemos es que desde el frío y la oscuridad de Inwit, el niño llamado Rogal Dorn ascendió para liderar la Casa de Dorn, o la Casta de Hielo, y luego para gobernar todo el cúmulo de Inwit. El patriarca del clan que crió a Dorn se convirtió en su abuelo adoptivo y le enseñó muchas tácticas, estrategias y sobre todo diplomacia. Aunque más tarde veremos que diplomacia no es exactamente lo que caracterizaba a Rogal Dorn. 40 años estándar después de la muerte de su abuelo, las naves imperiales periféricas de la Gran Cruzada finalmente llegaron a las colmenas de hielo de Inwit. Cuando el verdadero emperador se reunió con Rogal Dorn, no solo recuperó a un hijo perdido, sino también la fuerza de una sociedad que abarca estrellas y que ya se había convertido en una herramienta de guerra por sí sola. Para honrar al emperador, Rogal Dorn le entregó la nave Falange. Sin embargo, el emperador, reconociendo su grandeza, se la devolvió y lo puso al mando de los puños imperiales, estableciendo la nave Falange como la fortaleza monasterio móvil para su legión de marines espaciales. Dorn comandó la séptima legión y sus flotas expedicionarias con una devoción sin igual y un genio militar excelente. Se decía que poseía una de las mejores mentes militares entre todos los primarcas. Era ordenado y muy disciplinado, pero aún así inclinado hacia los destellos de celo e inspiración letal. Su historial de logros para el imperio durante la Gran Cruzada era innumerable, y de hecho, el señor de la guerra Horus pensaba tanto en el estimado Dorn y los puños imperiales que pensó que si los puños, destacados maestros de la defensa, defendían una fortaleza, ni él, con sus lobos lunares, podrían tomarla. Pocas integraciones de primarcas y legiones fueron tan rápidas o tan completas como la de Rogal Dorn y los puños imperiales. Los ideales del imperio y el propósito de la Gran Cruzada encajaban con la perspectiva y el impulso de Rogal Dorn, y los guerreros de los puños imperiales eran ejemplo no solo de todo lo que había construido en el cúmulo de Inwit, sino de todo lo que había soñado para su futuro. Durante las siguientes 16 décadas solares, es decir, unos 150 o 160 años, los puños imperiales lucharon en el borde ardiente de la Gran Cruzada. Avanzaron implacablemente de zona de guerra en zona de guerra, y fueron honrados por cada una de las legiones hermanas y ascendieron en la estimación de muchos de sus hermanos. En sus métodos de guerra se combinaron los caminos de Inwit y los ecos de las victorias de la séptima legión. Siguieron adelante sin pausa ni respiro,
al igual que en Terra, se fortificaron y construyeron para asegurar lo que conquistaron, pero al igual que antes, no se demoraron mucho para gobernar sus conquistas. Durante la Gran Cruzada, los puños imperiales actuaron como la reserva estratégica de las fuerzas del emperador debido a su capacidad para volver a desplegarse rápidamente en los campos de batalla gracias a la nave falange. Hicieron un uso específico de una planificación detallada, y como tales, pronto se descubrió que eran luchadores urbanos supremos y especialistas en el arte del asedio. Después de varias campañas y miles de mundos conquistados que fueron llevados al Imperio, el emperador regresó a Terra por un tiempo para construir una capital desde la cual pudiera dirigir su nuevo imperio. Se llevó consigo a los puños imperiales, los nombró pretorianos y encargó a Dorn la construcción del Palacio Imperial, algo que no pasó desapercibido para los demás primarcas. De hecho, este fue el primer conflicto que tuvo Rogal Dorn con Perturabo de los Guerreros de Hierro. Perturabo montó en cólera al oír que Rogal Dorn pensaba que el Palacio Imperial estaría a prueba de un asalto incluso de poderosos maestros de asedio como los Guerreros de Hierro, y esto desató un torrente de violencia y acusaciones contra su hermano primarca tan infundadas que los espectadores de su propia legión se quedaron estupefactos. Después de que se informara a Dorn sobre este arrebato, los dos primarcas rara vez hablaban, y ninguna de las legiones volvió a servir en la misma campaña. Los puños imperiales estuvieron siempre al lado del emperador, y los Guerreros de Hierro formaron parte de la vanguardia de Horus. La historia de Dorn en la Gran Cruzada solo era superada por la de Horus, pero estaba decidido donde Horus era extravagante, y era reservado donde Horus era carismático, y por eso mismo Horus había sido la elección obvia para el puesto de Señor de la Guerra Imperial. El emperador también llamaba con frecuencia tanto a Rogal Dorn como a sus otros hijos a luchar junto a él, otorgando sobre todo este honor a los puños imperiales más que a cualquier otra legión. Cuando los puños imperiales descendieron sobre Ofelia VIII, el emperador lideró el asalto a la cabeza de 100 custodios y 100.000 puños imperiales, y la victoria le trajo un gran honor y respeto a Rogal Dorn. Y toda esta historia nos lleva al momento de la Cruzada de Ulanor, que fue un vasto asalto imperial al imperio del jefe de guerra orco Urlak Urruk. Esta cruzada incluyó el despliegue de 100.000 marines espaciales, 8 millones de tropas del ejército imperial y miles de naves imperiales y su personal de apoyo. La Cruzada de Ulanor marcó el punto culminante del vasto esfuerzo de la Gran Cruzada para reunir los mundos coloniales dispersos de la humanidad. Tras la derrota de los orcos de Ulanor, el emperador de la humanidad regresó a Terra para comenzar su trabajo en el vasto proyecto de abrir a la telaraña Eldar para el uso de la humanidad. En su lugar para comandar las vastas flotas de la Gran Cruzada, dejó a Horus. A raíz de la Cruzada de Ulanor, a Horus se le concedió el título recién creado de Señor de la Guerra, el comandante en jefe de todos los ejércitos del emperador. ¿Y por qué fue Horus el elegido como Señor de la Guerra si otros primarcas como Rogal Dorn sabían manejar mejor sus ejércitos? La respuesta es bastante sencilla. Horus, a diferencia de Rogal Dorn, era un maestro de la diplomacia y mantenía un equilibrio coordinado entre las fuerzas conflictivas. Donde Rogal Dorn causaría conflicto, Horus unificaría. Donde Dorn no se comprometería, Horus encontraría una manera de satisfacer a todos. A medida que avanzaba la Gran Cruzada, los puños imperiales se habían elevado en honor y sobre todo en favor del emperador. Siempre confiables, a menudo se usaban para reforzar campañas de abanderamiento, para mantener frentes que se desmoronaban y romper asedios estancados. Esto fue lo que le ganó el mayor de los favores a Dorn y su legión, pues fueron llevados junto al emperador a Terra, que era un honor reservado con los ojos celosos de muchos otros primarcas. Mientras Horus impulsaría la Gran Cruzada,
los puños imperiales se retiraron con el emperador a Terra para servir como guarnición y defensores imperiales. El emperador invistió a Dorn con el título de Pretoriano de Terra, el defensor designado del mundo trono, y este título lo mantendría por siempre. Antes de que los puños imperiales pudieran llegar a Terra en su totalidad, los eventos de la herejía de Horus los alcanzaron. Los puños imperiales quedaron atrapados por las tormentas disformes que marcaron el comienzo de la rebelión de Horus, y fueron quienes encontraron la fragata Eisenstein de los miembros leales de la Guardia de la Muerte que había escapado de la atrocidad de Isvan III. Al principio Dorn no creyó al capitán Nathaniel Garro y casi lo mata cuando Garro dijo que su hermano primarca Horus era un traidor al imperio y al emperador, pero al final fue convencido y regresó lo antes posible a Terra para informar personalmente al emperador. Una vez llegaron a Terra, los puños imperiales recibieron la sagrada misión de asegurar las forjas de Marte para el esfuerzo de guerra imperial. Dorn informó a Malcador el Siglita que enviaría al campeón de su legión y primer capitán, Segismundo, junto con 4 compañías de puños imperiales y una gran fuerza de soldados del Imperium Auxilia, para asegurar las forjas de Marte. Se dice que los puños imperiales fueron la salvación para aquellos que todavía eran leales al emperador en el planeta rojo tras el cisma de Marte en la herejía. La desesperada acción de la retaguardia de los Astartes y otros leales en Marte y el sacrificio de muchos miles de vidas habían asegurado decenas de miles de armaduras recién fabricadas de los marines espaciales, modelos 4, 5 y 6, y algún otro material que finalmente demostraría ser la ventaja para las fuerzas del Imperio en la campaña contra las legiones traidoras de Horus Lupercal. En otras palabras, de no ser por los puños imperiales, Marte habría caído bajo las garras de los traidores, y ese armamento le habría dado la victoria a Horus. Mientras la herejía de Horus se extendía por toda la galaxia, Rogal Dorn fortaleció las fortalezas del mundo trono y el sistema solar para el inevitable avance sobre Terra que harían el Señor de la Guerra y sus legiones traidoras. La defensa de los puños imperiales del sistema solar se dividió en esferas. Todas las defensas y fuerzas dentro de cada esfera estaban comandadas por un puño imperial elevado al rango de Lord Castellano por el propio Rogal Dorn. La primera esfera era la más exterior y estaba bajo el mando de Segismundo. La segunda esfera estaba comandada por Helbrecht, mientras que la tercera esfera, bajo el mando de Efrid, encerraba la esfera de batalla marciana y tenía completamente embotellados a los traidores tecnosacerdotes del Mechanicum Oscuro. Y finalmente Terra estaba comandada por el propio Rogal Dorn. Con el fin de prepararse para el avance de Horus hacia Terra, el Señor de la Guerra encargó a la Legión Alfa que llevara actos de vital sabotaje y preparación de sus tropas. Estos actos hundirían al sistema solar en un completo caos. Aunque fuertemente defendido por la Legión de los Puños Imperiales, el primarca Alfarius, a bordo de su nave insignia Alfa, condujo su flota hacia el sistema solar. Mientras Rogal Dorn estaba distraído por estos ataques de distracción en todo el sistema, la flota de Alfarius, compuesta por más de 200 naves, golpeó Plutón y todas sus lunas, Charon, Kerberos, Nyx, Styx y finalmente Hydra. Cuando llegó la flota, un nuevo levantamiento, instigado por los equipos de infiltración de la Legión Alfa, estalló en todo el sistema solar. El objetivo principal de la Legión Alfa era Hydra, una fortaleza que orbitaba Plutón y era una importante estación de vigilancia astropática. El propio Alfarius lideró un equipo de guerreros de la Legión Alfa en el ataque a esta luna. Mientras tanto, los defensores leales, liderados por el primer capitán Segismundo, solo tenían 30 naves para defenderse de esa enorme flota de la Legión Alfa. La fortaleza estelar móvil de los puños imperiales, llamada Falange, dirigida por el mismísimo Rogal Dorn, llegó con una enorme flota de los puños imperiales y, a pesar de enfrentarse a un ataque abrumador,
los puños imperiales se mantuvieron firmes ante el abrumador asalto de la Legión Alfa. Durante la batalla subsiguiente en Plutón, Rogal Dorn se enfrentó directamente a Alfarius en una batalla en la que Dorn fue acompañado por sus Huscarls, y Alfarius tenía a su lado a los exterminadores de élite larneanos. Los testigos del combate dicen que cuando Alfarius estaba a punto de empalar a Dorn con su lanza pálida, agarró la lanza con una mano y usando su espada sierra le cortó las manos a Alfarius y lo empaló con su propia lanza. Dorn no titubeó ante su hermano moribundo y acabó con Alfarius con un golpe mortal de su espada sierra en la parte superior del cráneo de su hermano traidor. Con la muerte de su primarca, la flota de la Legión Alfa se retiró y se fueron de Plutón. Se dice que Omegón tomó inmediatamente el nombre de su hermano y asumió de forma permanente el manto único de primarca de la 20ª Legión. Aunque dado el misticismo de la Legión Alfa, no puedo estar seguro de que ese día haya muerto Alfarius. ¿Y vosotros qué opináis? Agradecería vuestra respuesta en los comentarios. Tras la victoria en Plutón contra la Legión Alfa, Dorn y sus puños imperiales se reunieron en Terra con los Cicatrices Blancas y los Ángeles Sangrientos. Rogal Dorn se alegró de tener a sus hermanos Sanguinius y Yagatai Khan para que le ayudasen en la defensa del planeta del trono. Habiendo construido originalmente el Palacio Imperial, fue Rogal Dorn quien preparó las defensas del palacio a petición del emperador para enfrentarse a las legiones traidoras de Horus. La batalla en el espacio imperial duró 30 días solares cuando los traidores atacaron el bloqueo imperial de Marte, pero finalmente Horus expulsó a la flota lealista y destruyó las plataformas orbitales de Terra, arrasando las defensas lunares. El asedio de Terra por parte de las fuerzas traidoras de Horus comenzó el 13º día de Secundus, con un bombardeo orbital de la flota del Señor de la Guerra como preludio de una invasión terrestre. Después de un brutal bombardeo, las legiones traidoras aterrizaron en la superficie de Terra en cápsulas de desembarco y avanzaron hacia los puertos espaciales más cercanos a la ubicación del Palacio Imperial para asegurarlos en preparación para los desembarcos principales de las fuerzas traidoras. Aunque muchas lanchas de desembarco traidoras fueron destruidas en la atmósfera, muchas más lograron llegar a la superficie, arrojando todavía más soldados, tanques de batalla y titanes traidores para aumentar la fuerza de Horus. Los sitiadores del caos obligaron a los defensores imperiales a retroceder hacia los muros del Palacio Imperial, donde miles murieron frenando el asalto. El asedio del Palacio Imperial comenzó entonces en serio. 3 veces las fuerzas traidoras escalaron los muros, y 3 veces Sanguinius y sus ángeles sangrientos los arrojaron hacia atrás. Fuera de los muros del palacio, las fuerzas de marines espaciales y del ejército imperial, lideradas por Yagatai Khan, intentaron sin éxito alejar el grueso del ejército de los sitiadores del palacio. El asedio de Terra, tras el asalto inicial al Palacio Imperial, duró 55 días solares. Ambos bandos sabían que la derrota del Imperio de la Humanidad estaba cerca después de la caída de la defensa de la Puerta de la Eternidad. En ese momento, Horus recibió la noticia de que los Ángeles Oscuros, los Lobos Espaciales y los Ultramarines se acercaban a Terra, por lo que, en una jugada arriesgada, bajó los escudos de su nave Espíritu Vengativo e invitó al Emperador a que luchase contra él. El Emperador de la Humanidad estuvo a la altura del desafío, liderando a su guardia personal de élite, el Adeptus Custodes. Los primarcas Sanguinius y Rogal Dorn también lo acompañaron, y junto a ellos varias compañías de marines espaciales veteranos de los puños imperiales y los ángeles sangrientos. Todos ellos fueron teletransportados a bordo del Espíritu Vengativo, pero allí se separaron. Muchos dicen que Rogal Dorn se avergonzó el resto de su vida por no haber llegado a tiempo junto al emperador y ayudarlo en su lucha contra Horus.
para cuando finalmente llegó al puente de mando del espíritu vengativo, encontró a su hermano caído Sanguinius y el cuerpo destrozado del emperador, que ahora estaba al borde de la muerte. Fue entonces cuando el emperador susurró las últimas instrucciones a Rogal Dorn, instando al primarca de los puños imperiales a que lo llevase al dispositivo conocido como el trono dorado en el santuario interior del Palacio Imperial. El emperador permaneció en silencio desde ese día. No conocemos sus últimas palabras a Rogal Dorn, pero fuese lo que fuese que le dijo, cambió el destino de los puños imperiales. Después de la caída del emperador, Rogal Dorn se sintió abatido por el dolor. Sentía que la casi muerte del emperador era culpa suya y dirigió a su legión en una cruzada de penitencia por todo el imperio. Mientras que otros, como Robert Guilliman, dieron forma a las instituciones del nuevo imperio durante el periodo recordado como la Reforma, Rogal Dorn se sumergió en la búsqueda de justicia implacable por la traición de Horus. Hasta ese momento Rogal Dorn había sido leal, noble y duradero, pero ahora se convirtió en un hijo vengador. Cualquiera que sea la causa, Rogal Dorn estuvo ausente de los más altos consejos del imperio inmediatamente posterior a la herejía, hasta que fue convocado de regreso a Terra cuando Robert Guilliman, primarca de los ultramarines, presentó su Codex Astartes como el futuro de los marines espaciales. Si bien muchos primarcas dieron la bienvenida a la adopción del Codex Astartes, Rogal Dorn inicialmente se negó a dividir su legión en capítulos de 1000 guerreros. En un principio, Dorn se encontraba muy indignado por esta propuesta, sintiendo que el imperio lo culpaba por la caída de sus hermanos marines. Pero al darse cuenta del daño que otro conflicto interno podría causar a la frágil paz del imperio, Dorn estuvo de acuerdo. Este fue un periodo oscuro en la vida de Rogal Dorn. Le había fallado a su padre, y su legión dudaba sin la luz guía del emperador, por lo que decidió ceder su título de Lord Comandante a su hermano Guilliman. Existe cierta controversia sobre el próximo evento en la vida de Rogal Dorn. Lo que está claro es que los puños imperiales no podrían dividirse tan fácilmente en capítulos como por ejemplo los ultramarines. Esto debido a que el compromiso total con la legión se inculcó en cada marine, y muchos no deseaban formar sus propios capítulos. Dorn encontró la respuesta a este grandísimo problema mediante una redención a los ojos del emperador, y el camino a la salvación se conseguiría mediante el sacrificio. Fue así, llevados por su particular odio hacia los guerreros de hierro, como se enfrentaron a ellos en el mundo de Sebastus IV. Sin su precaución y planificación habituales, Rogal Dorn condujo a su legión al corazón de las fortalezas de los guerreros de hierro, un enorme conjunto de defensas entrelazadas diseñadas para parecerse a una estrella del caos de 8 puntas que se conocía como la Fortaleza Eterna. La fortaleza estaba ubicada en Sebastus IV, un mundo que se conoció en la leyenda como la Jaula de Hierro. La batalla debería haber favorecido a los traicioneros luchadores de trincheras de los guerreros de hierro, pero los puños imperiales resistieron implacablemente. Perturabo había construido las fortificaciones masivas para burlarse de los puños imperiales, y Rogal Dorn lideró a sus seguidores más acérrimos en un asedio que duraría varias semanas. Los seguidores de los guerreros de hierro afirman que los puños imperiales sufrieron una aplastante derrota y que Dorn y su legión habrían sido aniquilados si los ultramarines no hubieran intervenido. Todos sabemos que los registros imperiales indican lo contrario. Los puños imperiales eran maestros en el arte de asedio y lucharon brillantemente contra los traidores. Los guerreros de hierro habrían tenido que sacrificar hasta la última de sus vidas y a su primarca para destruir a los puños imperiales, un precio que por supuesto no estaban dispuestos a pagar. La llegada de los ultramarines interrumpió el conflicto,
y los guerreros de hierro huyeron al ojo del terror de inmediato. Los puños imperiales habían sufrido pérdidas asombrosas, pero habían demostrado su lealtad al emperador y se resarcieron del fracaso anterior. Purificados por su sacrificio en la jaula de hierro, los puños imperiales inmediatamente comenzaron su reorganización en capítulos como lo requería el Codex Astartes. A pesar de su amor por los marines espaciales de su legión, Rogal Dorn amaba demasiado al imperio que el emperador había creado como para someterlo a otro terrible conflicto tras los horrores de la herejía de Horus. Se dio cuenta de que los ultramarines, los otros capítulos de marines espaciales, la Armada Imperial y el recién nacido Astra Militarum iniciarían otra guerra civil contra los puños imperiales si no aceptaban los dictados del Códex y la necesidad de una segunda fundación. Con gran pesar, Rogal Dorn accedió a las reformas ordenadas por Guilliman. Lo que quedaba de la legión se dividió en 3 capítulos. Los marines más recelosos formaron los Templarios Negros, los marines recién reclutados los Puños Carmesí, y los más devotos a su primarca y su legión seguían siendo los Puños Imperiales. Rogal Dorn se pasó los siguientes 20 años reconstruyendo y reformando su capítulo de acuerdo con los estándares del Codex Astartes. La voluntad de Rogal Dorn de tragarse su orgullo y abrazar el Codex Astartes contribuyó mucho a tranquilizar a los altos señores de Terra, y cuando los puños imperiales surgieron de la segunda fundación, su adhesión a los principios del tomo de Robert Guilliman solo fueron igualados por los mismos ultramarines. Se sabe que durante esas 2 décadas solares que los puños imperiales se retiraron para reconstruir sus números, sus capítulos sucesores tomaron el campo de batalla en su lugar. Dorn aprovechó este tiempo para volver a entrenar al capítulo y adoptar todos los aspectos del Codex Astartes, asegurándose la futura lealtad de todos sus dictados. Se cree que Rogal Dorn murió en el año 781 del milenio 31 mientras luchaba con una flota del caos durante la primera cruzada negra que había surgido del ojo del terror bajo el mando del señor de la guerra, Abaddon el Saqueador. Al ver la importancia de atacar a esta flota enemiga mientras todavía se preparaba para invadir el espacio imperial, Dorn se lanzó al ataque hasta que pudieran llegar sus refuerzos. El primarca de los puños imperiales aparentemente murió a bordo del acorazado del caos Espada del Sacrificio después de liderar un ataque desesperado hacia su puente. El único rastro del primarca desaparecido que se cree que fue recuperado por la búsqueda posterior de los puños imperiales fue el puño derecho. La mano esquelética de Rogal Dorn fue devuelta a la falange, donde es venerada por los puños imperiales, y todos los marines espaciales sucesores de ellos realizan peregrinajes habitualmente. Se desconoce realmente si este puño pertenece a Rogal Dorn, o si sus restos yacen en cualquier otro lugar. Incluso es posible que Rogal Dorn hubiera sobrevivido al asalto de la Espada del Sacrilegio. Cualquiera que sea su destino, su verdad solo la conoce el emperador de la humanidad. Hay que remarcar que durante la Guerra de la Bestia, el primarca Vulcan le dijo a Kurlan que darían noticias de los puños imperiales a Rogal Dorn, así que Vulcan sabía dónde estaba Dorn, o eso parece. Sin embargo, según Conrad Curze, Dorn estaba muerto y fue despedazado por el enemigo. Este destino fue previsto por el acechador nocturno cuando los 2 hermanos se conocieron en Ostramo, y se confirmó muchos años después, cuando Curze reflexiona sobre su pasado, mientras espera ser ejecutado por la asesina Shim. A pesar de ser considerado muerto por el Imperio, el estado de Rogal Dorn sigue sin estar claro, y yo prefiero pensar que sigue vivo en algún lugar de la galaxia. Como vengo haciendo con todos los capítulos, nos trasladaremos ahora hasta la actual era Indomitus, para conocer lo último en la historia de los puños imperiales.
Durante la 13ª Cruzada Negra de Abaddon, los puños imperiales llegaron a la puerta de Cadia como parte del refuerzo masivos de Detus Astartes de la región. 5 compañías se estrellaron contra las fuerzas del archienemigo en Cadia, tan pronto como se hizo contacto. Después de un enfrentamiento inicial en el espacio, en el que las barcazas de batalla y los cruceros de asalto del capítulo cobraron un precio temible en la gran flota de Guerra del Caos, 3 de las compañías llevaron a cabo un desembarco en Cadia, mientras que otras 2 compañías se dispersaron para reforzar las defensas en los sectores circundantes. La primera, segunda y tercera compañías jugaron un papel decisivo en la defensa de los puntos claves de Cadia, ocupando los muros de una serie de fortalezas con la firme resolución por la que son famosos en todo el imperio. En estas acciones, la segunda compañía se destacó por sus excepcionales actos de valentía, venciendo una horda de cultistas del caos que contaba con casi 10.000 unidades. La leyenda cuenta que en el punto álgido del asalto a las murallas del Casar Pasan, el capitán Tialo dio su vida repeliendo una turba de mutantes de varios cientos antes de sucumbir a las terribles heridas que estos le infligieron. El cuerpo del capitán Tialo fue mantenido en éxtasis por los tecnomarines del capítulo, y finalmente lo enterraron dentro de la poderosa forma de un dreadnought. A pesar de todo el heroísmo de los puños imperiales y sus hermanos marines, el archienemigo destruyó el planeta, aunque el imperio no cayó como ellos querían, así que fue una victoria. Mientras tenía lugar la batalla en Cadia, la falange estaba en órbita alrededor de Terra, y allí los guerreros de hierro, liderados por Shontu y sus aliados demoníacos, emergieron en el corazón del vasto buque de guerra a través de una grieta disforme. La batalla estalló cuando la recién forjada tercera compañía de los puños imperiales, bajo el mando del recién ascendido capitán Garadon, lucharon para repeler a los asaltantes. La batalla fue encarnizada, pero finalmente no podían detener el ataque del príncipe demonio Be'lakor. El herrero Shontu se dirigió a las cubiertas de artillería y tenía la intención de utilizar esta poderosa potencia de fuego para destruir el palacio imperial en la superficie de Terra. Sin suficientes hombres para detenerlo, los puños imperiales realizaron un viaje rápido a través de la disformidad y así alejaron la nave de Terra. Justo cuando parecía que la nave infestada podría estar perdida, las cubiertas se inundaron repentinamente con un fuego espectral que quemó a casi todos los demonios. Cuando el fuego se apagó, la legión de los condenados atravesó los corredores de hierro de la fortaleza estelar, exterminando sin piedad a los demonios que sobrevivieron a su ataque inicial. Los puños imperiales, preparados para luchar hasta el último hombre si fuera necesario, se animaron y se lanzaron con un enérgico contraataque hacia las fuerzas de Shontu. Aquel día, los puños imperiales emergieron victoriosos gracias a la ayuda de la Legión de los Condenados. El capitán Garadon y los restos de su fuerza fueron alertados de la batalla por Cadia y pusieron rumbo hacia ese sistema de inmediato, donde a pesar de sus mejores esfuerzos, el mundo cayó ante el asalto de Abaddon. Por fortuna para los supervivientes de Cadia, la nave Falange pudo rescatar y evacuar a una gran cantidad de marines y guardias imperiales. Después de eso, se iniciaron los eventos conocidos como Gathering Storm, de los que ya he hablado en este canal. Os dejo un enlace por si queréis saber sobre este tema, y más enlaces relacionados con este vídeo en los comentarios. Robot Guilliman de los Ultramarines resucitó tras los anteriores eventos, y pronto emprendió un peregrinaje hacia Terra en el que fue atacado por los 1000 hijos en Luna. En virtud de su camaradería, una fuerza de ataque de los puños imperiales ayudó al rescate del primarca y lo guiaron hacia Terra para que pudiera reunirse con el emperador 10.000 años después de su muerte. Se inicia entonces la conocida como Segunda Batalla por Terra, en la que el dios de la sangre y los cráneos Khorne intenta invadir Terra. En su defensa, los puños imperiales se unen a los hermanos ultramarines,
y con sus fuerzas combinadas aplastan a un ejército de demonios compuesto por 88 cohortes. Inmediatamente después, Robot Guinea-Man organiza el Imperio para lanzar una ofensiva a gran escala que sería conocida como la Cruzada Indomitus. Los puños imperiales se destacan una y otra vez en las duras etapas iniciales de la Cruzada Indomitus, ganando muchos elogios del nuevo Lord Comandante del Imperio, Robot Guinea-Man. Desde que las hordas del caos redoblaron su ofensiva contra el Imperio con la apertura de la Gran Grieta al comienzo de la era Indomitus, los vástagos de Dorn no se han quedado de brazos cruzados. Al comparar el Imperio con una gran fortaleza, sus muchos mundos asediados, sus torretas, puertas de entrada y puntos fuertes, los puños imperiales se han involucrado en una serie de posiciones defensivas y se han lanzado al ataque para hacer retroceder al enemigo y recuperar los planetas que se perdieron anteriormente. La fortaleza Monasterio Móvil Falange, mientras tanto, se cierne sobre el mundo del trono, partiendo de vez en cuando en una misión vital u otra, pero siempre regresando para prestar su vigilancia al Segmentum Solar nuevamente. Para honrar como es debido al capítulo de los puños imperiales, me gustaría terminar este vídeo con una frase de Rogal Dorn. No existe un solo enemigo como tal. El enemigo en el campo de batalla es simplemente la manifestación de aquello que debemos vencer. La duda, miedo y desesperación son el peor de los enemigos. Cada batalla se libra en nuestro interior. Conquista la batalla que hay dentro de ti y el enemigo se desvanecerá como la ilusión que es.